En el principio, cuando las edades eran solo un susurro en el viento del tiempo, un hombre llamado Abraham recibió una llamada que resonaría a través de las eras. El Señor se acercó a este nómada, descendiente de Chem, y le hizo una promesa que se convertiría en la piedra angular de la historia de las 12 tribus de Israel. Abraham, cuyo nombre significa padre de multitudes, fue elegido para ser el recipiente de una promesa divina que trascendería su propia existencia y se ramificaría a través de las generaciones. En Génesis 12, Dios se dirige a Abraham con palabras que reverberarían en la eternidad: vete de tu tierra, y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12, versículos 1 y 2. Este llamado marcó el comienzo del pacto entre Dios y Abraham, un pacto que se revelaría a lo largo de su vida y las vidas de sus descendientes, las 12 tribus de Israel. La promesa dada a Abraham se dividía en 3 elementos fundamentales: tierra, descendencia y bendición. Cada componente tejía la historia de las tribus en un tapiz divino que abrazaba tanto la dimensión terrenal como la espiritual. La tierra, el suelo que sostendría las huellas de generaciones venideras, se presentó como una parte esencial del pacto. Dios le dijo a Abraham que abandonara su tierra natal y se dirigiera hacia un destino que aún no conocía. Este acto de fe, la disposición de Abraham para seguir el llamado divino sin conocer completamente el camino, sentó las bases para la relación entre las tribus y la tierra prometida. A lo largo de la historia, la tierra se convirtió en más que un simple pedazo de suelo. Era un símbolo tangible de la fidelidad de Dios, una herencia para las futuras generaciones. Este vínculo entre las tribus y la tierra se convirtió en un hilo conductor a través de la historia, desde la entrada triunfante en Canaán hasta el exilio y el retorno posterior. La tierra prometida no solo era geográfica, sino también espiritual, representando la relación única entre Dios y su pueblo. Otra faceta del pacto con Abraham era la promesa de una descendencia numerosa. En Génesis 15, versículo 5, Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Este simbolismo astronómico apuntaba a una posteridad incontable, una multiplicación que trascendería las expectativas humanas. Sin embargo, el camino hacia la realización de esta promesa no fue una línea recta. Abraham y Sara, su esposa, enfrentaron la esterilidad y la duda. En un intento por ayudar a Dios a cumplir su promesa, Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar, lo que llevó al nacimiento de Ismael. Pero Dios tenía planes específicos, y la verdadera descendencia, Isaac, nació según la promesa divina. Esta historia de nacimientos milagrosos y pruebas de fe estableció un patrón para las tribus. La promesa de descendencia se desplegaría a través de líneas genealógicas intrincadas, donde la providencia divina superaría las limitaciones humanas. Los nombres de los hijos de Jacob, las tribus mismas, resonarían como testigos vivos de la promesa de descendencia dada a Abraham. La tercera piedra angular del pacto era la promesa de bendición. Dios le dijo a Abraham: y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12, versículo 3. Aquí, la bendición de Abraham se convertiría en un canal a través del cual la bendición se derramaría sobre todas las naciones de la tierra. Esta promesa de bendición estableció la idea de que las tribus de Israel no eran solo destinatarias de la gracia divina, sino también agentes a través de los cuales la bendición fluiría hacia el mundo circundante. El propósito de las tribus iba más allá de la autocomplacencia. Estaban llamadas a ser portadoras de la luz divina, reflejando la benevolencia de Dios en todas las direcciones.
El cumplimiento de esta promesa de bendición se vería en la historia posterior de las tribus, en su relación con las naciones circundantes y, finalmente, en la revelación más completa de la bendición a través de Jesucristo, un descendiente de Abraham según la carne. El pacto entre Dios y Abraham se selló de una manera única en Génesis 15. Dios instruyó a Abraham a traer varios animales, los cuales fueron sacrificados y dispuestos en 2 hileras. Mientras un profundo sueño caía sobre Abraham, una antorcha ardiente y un horno humeante pasaron entre las piezas sacrificadas, simbolizando la presencia divina y la solemnidad del pacto. Este acto de pasar entre las piezas resalta la singularidad del pacto. Por lo general, ambos contratantes participaban en un juramento, pero aquí solo Dios caminaba a través de las ofrendas. Esto enfatiza que el pacto con Abraham era unilateral y basado en la fidelidad divina, no en la capacidad humana para cumplir. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo resalta la importancia de este pacto en la teología cristiana. En Gálatas 3, versículo 16, escribe, «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente». No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí, la descendencia de Abraham se conecta directamente con Cristo, y a través de él, la bendición fluye hacia todas las naciones. El pacto con Abraham, con sus promesas de tierra, descendencia y bendición, se convirtió en el fundamento sobre el cual se construiría la historia de las 12 tribus de Israel. Estas promesas resplandecieron como estrellas en la oscuridad, guiando a las tribus a través de desiertos y valles, recordándoles su identidad y su propósito divino. La historia de las 12 tribus, iniciada con el pacto divino con Abraham y desarrollada a través de las experiencias de Jacob, sigue un camino fascinante de promesas divinas por cumplir. La historia de Jacob, el patriarca cuyo legado da vida a las 12 tribus de Israel, es un relato que se desenvuelve en el telar de la historia con hilos de amor, intriga y un designio divino que trasciende las limitaciones humanas. Jacob, no solo un hombre, sino un patriarca cuyo destino y linaje se entrelazan con las promesas divinas. Nació en el seno de una familia que ya estaba inmersa en sus propias dinámicas y tensiones. Su padre, Isaac, viejo y ciego, fue engañado por Jacob para que bendijera a éste en lugar de a su hermano mayor, Esaú. Este acto de engaño le otorgó a Jacob el nombre que llevaría consigo y que resonaría a través de los siglos, Israel, que significa el que lucha con Dios. La vida de Jacob está marcada por su relación complicada con su familia, especialmente con su hermano Esaú. Este conflicto fraternal alcanza su punto álgido cuando, temeroso de las represalias de Esaú, Jacob se ve obligado a huir de su hogar. Este viaje, que comenzó como un acto de evasión, se convertiría en una odisea que lo llevaría a tierras lejanas, a través de desiertos inhóspitos y montañas imponentes. La travesía de Jacob no solo fue física, sino también espiritual. En una noche solitaria, mientras descansaba junto a un río, Jacob se encontró luchando con un hombre misterioso. Este encuentro se reveló como una lucha con lo divino, una lucha con Dios mismo. Jacob emergió de esta contienda con una bendición y una nueva identidad, Israel. Este episodio marcó un punto de inflexión en la vida de Jacob y estableció el tono para el papel fundamental que él y sus descendientes desempeñarían en el gran relato que se estaba desplegando. La importancia de Jacob, ahora llamado Israel, radica en la conexión directa con las promesas divinas. Las mismas promesas que Dios había hecho a Abraham, su abuelo, se transmitían ahora a través de él. Promesas de una descendencia numerosa, una tierra abundante y una bendición que abrazaría a todas las naciones. Así, Israel se convirtió en el vínculo generacional, el eslabón que conectaba el pasado con el futuro. A medida que Israel avanzaba en su viaje, su vida estaba entrelazada con las complejidades de las relaciones familiares.
Contrajo matrimonio con 2 hermanas, Lia y Rachel, y a través de ellas, el número de sus hijos creció. La historia de las 12 tribus encuentra su génesis en estos nacimientos, cada uno marcado por su propia historia y significado. Jacob, motivado por un amor profundo por Rachel, trabaja 7 años para su tío Labán con la esperanza de casarse con ella. Sin embargo, en una trágica inversión de roles, Labán, el mismo que había utilizado artimañas contra Jacob, engaña a este último y le da en matrimonio a su hija mayor, Lie. La luz de la luna de miel de Jacob se convierte en un oscuro túnel de decepción. Lie, una figura trágica en este drama, experimenta la soledad y la sensación de no ser amada. Sin embargo, en su desolación, Dios la mira y la honra al permitirle ser la madre de los primeros 4 hijos de Jacob. Cada nombre refleja su relación con Lie y la esperanza de que, a través de estos hijos, quizás ganaría el amor de su esposo. Rubén, mira, un hijo, Lie espera que este hijo le dé a Jacob una razón para amarla. Porque el Señor ha mirado mi aflicción, ahora, por fin, mi esposo me amará, exclama Lie al dar a luz a Rubén, Génesis 29, versículo 32. Sin embargo, la realidad es que, aunque es un hijo deseado, el amor de Jacob no se gana inmediatamente. Simeón, el Señor ha oído, Lie, en su lucha por la aceptación y amor, nombra a su segundo hijo Simeón, expresando la creencia de que Dios ha escuchado su sufrimiento. A pesar de su deseo de conexión con Jacob, la relación sigue siendo tensa. Leví, apegado, en su tercer hijo, Lie espera que Jacob se apegue a ella. La esperanza de que este nuevo nacimiento fortalezca la unión entre ellos, aunque aún no se haya materializado, persiste. Judá, loar, o, alabar, con Judá, Lie revela su transformación espiritual. En lugar de depender del afecto humano, ella comienza a dirigir su adoración a Dios. Ahora alabaré al Señor, proclama Lie al dar a luz a Judá, Génesis 29, versículo 35. Este cambio marca el inicio de un linaje que se convertirá en la línea real de Israel. A pesar de la presencia de Lie y sus hijos, el corazón de Jacob sigue anhelando a Rachel. La pasión y el amor que siente por ella son evidentes incluso en los momentos más oscuros de la historia. Después de 7 años adicionales de servicio, Jacob finalmente se casa con Rachel, solo para descubrir que, aunque su amor por ella es genuino, la lucha por la aceptación y el estatus en la familia continúa. José, añadir, o, incrementar, Rachel, inicialmente estéril, sufre por no poder darle hijos a Jacob. En un giro de los acontecimientos, Dios responde a sus súplicas, y Rachel da a luz a José, el hijo tan ansiado. El nombre refleja su esperanza de que esta adición de un hijo traerá alegría y completitud a su vida. Benjamín, hijo de mi diestra, el nacimiento de Benjamín es acompañado de tragedia, ya que Rachel muere durante el parto. Sin embargo, ella lo nombra Benjamín, que significa hijo de mi diestra, expresando la posición especial que ocupa en su corazón, incluso en su último suspiro. Dentro de la dinámica compleja de las esposas y las siervas, Bilhá y Silpa se suman a la compleja trama familiar de Jacob, contribuyendo con nuevos hijos a las tribus de Israel. Dan, el juzga, Bilhá da a luz a Dan, y su nombre refleja la esperanza de justicia divina en medio de las rivalidades familiares. Este nacimiento marca una continuación de la lucha y la competencia dentro de la familia extendida. Neftalí, mi lucha, o, mi lucha fuerte, el nacimiento de Neftalí, también hijo de Bilhá, revela el continuo conflicto en la vida de Jacob. El nombre indica la tenacidad y la fuerza que caracterizan la historia de esta familia. Gad, buena fortuna, Silpa da a luz a Gad, y su nombre refleja la gratitud de Lie por la buena fortuna que ha llegado a su vida, a pesar de las dificultades. Aser, feliz, Silpa da a luz a Aser, y el nombre expresa la alegría y la felicidad que Lie encuentra en medio de las tensiones familiares. Las disputas sobre las mandrágoras,
consideradas en la época como un afrodisíaco, se convierten en un catalizador para una noche de intimidad entre Lie y Jacob. El resultado es el nacimiento de Isacar y Zabulón. Isacar, paga, el nombre Isacar sugiere la recompensa que Lie cree que ha recibido por compartir las mandrágoras con Rachel. Este evento destaca la competencia entre las dos esposas. Zabulón, regalo, el nacimiento de Zabulón refleja la percepción de Lie de que este hijo es un regalo divino en medio de las tensiones familiares. Después de años de servicio a Labán y la expansión de su familia, Jacob decide regresar a Canaán. Sin embargo, el regreso está marcado por la tragedia cuando Rachel muere durante el parto de Benjamín en el camino. Su muerte simboliza la pérdida de Jacob y subraya la complejidad de sus relaciones familiares. Antes de su muerte, Jacob se reúne con sus 12 hijos y les da bendiciones que también profetizan sobre el destino de las tribus de Israel. Estas bendiciones reflejan no solo las características individuales de cada hijo, sino también revelan aspectos de su futuro colectivo. La bendición sobre Judá destaca la realeza que vendrá de su linaje. Jacob profetiza que los cetros no se apartarán de Judá hasta que venga Silo, una referencia mesiánica que apunta a la venida del Salvador. Jacob elogia a José, pronosticando que será un príncipe entre sus hermanos. Esta bendición anticipa el papel crucial que José desempeñaría en la historia de las tribus y cómo se convertiría en el salvador de su familia en tiempos de hambruna. Benjamín, el lobo devorador. La descripción de Benjamín como un lobo devorador señala la valentía y la habilidad militar que caracterizarían a esta tribu en el futuro. La historia de Jacob y sus esposas, Lie y Rachel, es un relato cautivador de amor, intriga y la intervención divina en medio de las complejidades familiares. Los nombres dados a los 12 hijos revelan las esperanzas, luchas y circunstancias específicas que rodearon sus nacimientos. Cada nombre lleva consigo el eco de una historia única y, colectivamente, contribuyen al tejido de las 12 tribus de Israel. La historia da un giro significativo cuando la familia de Jacob se muda a Egipto. Impulsados por la hambruna que asolaba la tierra de Canaán, la familia patriarcal enfrentó la difícil decisión de buscar refugio en la próspera tierra de Egipto. Este movimiento no solo garantizó su supervivencia física, sino que también estableció el escenario para la transformación de la familia en la gran nación que serían conocidos como los israelitas. La hambruna que asoló la tierra de Canaán llevó a Jacob y sus hijos a una encrucijada. Con las provisiones agotadas y la amenaza de la inanición, Jacob envió a sus hijos a Egipto en busca de alimento. Lo que no sabían en ese momento era que este viaje marcaría el encuentro crucial con José, el hijo amado que había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos años atrás. La historia de José es un testimonio asombroso de cómo Dios puede usar las circunstancias más adversas para cumplir sus propósitos redentores. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José pasó por una serie de pruebas y desafíos que lo llevaron a la posición de liderazgo en Egipto. Después de ser vendido por sus hermanos, José fue comprado por Potifar, un oficial egipcio. A pesar de enfrentar la tentación y la falsa acusación de la esposa de Potifar, José mantuvo su integridad y fue encarcelado injustamente. Sin embargo, incluso en prisión, Dios estaba con él, y pronto ganó la confianza de los funcionarios de la cárcel. José ganó renombre por su habilidad para interpretar sueños durante su tiempo en prisión. Esta habilidad se volvió crucial cuando fue llamado para interpretar los sueños del faraón. Dios le reveló al faraón que habría 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, y José propuso un plan para administrar eficientemente los recursos durante los años de abundancia. Impresionado por la sabiduría de José, el faraón lo nombró como el gobernador supremo de Egipto. José supervisó la recolección y distribución de alimentos durante los años de abundancia y se convirtió en una figura de gran autoridad.
Su liderazgo no solo garantizó la supervivencia de Egipto durante la hambruna, sino que también estableció la posición de José como el salvador de su propia familia. José, a través de una serie de eventos providenciales, había ascendido al poder en Egipto, convirtiéndose en el segundo al mando del faraón. Su sabiduría para interpretar sueños y su habilidad para administrar los recursos durante los años de abundancia le otorgaron un lugar destacado en la corte egipcia. Cuando sus hermanos se presentaron ante él para comprar grano, no lo reconocieron inicialmente. Sin embargo, la reconciliación entre José y sus hermanos fue un momento clave que allanó el camino para el establecimiento de la familia de Jacob en Egipto. La famosa historia de cómo José reveló su identidad a sus hermanos y se reconcilió con ellos es un punto culminante en la narrativa. Después de probar la sinceridad y el arrepentimiento de sus hermanos, José se conmovió profundamente y finalmente les dijo: «Yo soy José. ¿Vive aún mi padre?». Génesis 45, versículo 3. La noticia de que José estaba vivo y gobernaba en Egipto llegó a oídos de Jacob, quien inicialmente no podía creer la buena nueva. Pero cuando vio los carros y los regalos enviados por José, su espíritu revivió, y dijo: «Basta, mi hijo José vive. Iré y lo veré antes de morir». Génesis 45, versículo 28. Lleno de gratitud y fe en la providencia divina, Jacob decidió llevar a su familia a Egipto para reunirse con José y buscar refugio de la hambruna que continuaba afectando a Canaán. La mudanza a Egipto no fue simplemente un acto de supervivencia, fue un paso crucial en el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios le dijo a Jacob en una visión en Betel: «Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia». Génesis 28, versículo 13. Esta tierra prometida se estaba convirtiendo en una realidad a medida que la familia de Jacob se establecía en Egipto, comenzando a multiplicarse y a convertirse en una nación distinta. La mudanza a Egipto no solo aseguró la supervivencia inmediata de la familia de Jacob durante la hambruna, sino que también allanó el camino para el cumplimiento de las promesas divinas de multiplicar a la descendencia de Abraham y establecerlos como una gran nación. Jacob y su familia se establecieron en la tierra de Gosén, una región fértil de Egipto, proporcionada por el faraón para que pastorearan sus rebaños. Gosén se convirtió en el hogar de los israelitas durante su estancia en Egipto, y aquí comenzaron a multiplicarse y crecer como una comunidad. Este periodo marcó el surgimiento de la identidad israelita como una entidad distinta dentro de la sociedad egipcia. Este periodo en Egipto sentó las bases para la futura esclavitud y liberación de los israelitas. A medida que crecían en número y fuerza, se volvían una presencia preocupante para los egipcios, lo que eventualmente desencadenaría eventos que llevarían a la opresión y, finalmente, a la liberación a través de Moisés. El florecimiento de los israelitas en Egipto, tal como se había predicho, fue un fenómeno impresionante. Multiplicándose en número, la familia de Jacob se convirtió en una comunidad próspera en la tierra de Gosén. Sin embargo, este crecimiento, que inicialmente fue motivo de bendición, pronto se transformó en una amenaza percibida por los gobernantes egipcios, marcando el inicio de un periodo oscuro de esclavitud. La prosperidad de los israelitas en Egipto, como lo había profetizado Dios a Abraham, despertó la preocupación y el temor entre los egipcios. Pero los hijos de Israel eran fecundos, aumentaban en gran manera, y se multiplicaban, y se hacían muy fuertes, y la tierra se llenó de ellos. Éxodo 1, versículo 7. La creciente población israelita generó aprensión entre los gobernantes egipcios, quienes temían que, en caso de guerra, los israelitas pudieran aliarse con sus enemigos y provocar una rebelión interna. En un esfuerzo por contener el crecimiento de los israelitas, los faraones que sucedieron a José y sus hermanos implementaron estrategias opresivas. Primero, intentaron someterlos mediante el trabajo forzado y la construcción de ciudades y almacenes.
Sin embargo, la respuesta divina a este intento de opresión fue aún más asombrosa, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y tanto más se extendían, de manera que temían a los hijos de Israel. Éxodo 1, versículo 12. Ante la incapacidad de someter a los israelitas por medio del trabajo, el faraón promulgó un edicto despiadado, ordenó que todos los niños varones nacidos de mujeres hebreas fueran arrojados al río Nilo. Este acto atroz reflejó la brutalidad y el miedo del faraón hacia los israelitas y su deseo de frenar el crecimiento de esta comunidad que él percibía como una amenaza. Fue en este contexto de opresión y temor que nació Moisés, quien se convertiría en un actor central en el drama del Éxodo. Moisés nació en un momento crítico de la historia de los israelitas. Su madre, temiendo por su vida, lo colocó en un cesto y lo colocó entre los juncos del río Nilo. Providencialmente, la hija del faraón lo descubrió y lo adoptó como su propio hijo. Aunque creció en el lujo del palacio, Moisés nunca perdió su conexión con su pueblo. Al llegar a la edad adulta, sintió un llamado divino para liberar a los israelitas de la esclavitud egipcia. Este llamado se hizo evidente cuando vio a un egipcio maltratar a un hebreo, y su ira lo llevó a matar al egipcio. Este acto resultó en que Moisés huyera de Egipto y se refugiara en Madián, donde, a lo largo de los años, experimentó una transformación espiritual y encontró a Dios en la zarza ardiente. La zarza ardiente, un fenómeno sobrenatural que no consumía el arbusto, captó la atención de Moisés en el monte Horeb. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que le decía: «Yo he visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus capataces, pues conocí sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel». Éxodo 3, versículos 7 al 8. Dios reveló su compasión y su intención de liberar a los israelitas, y eligió a Moisés como su instrumento para llevar a cabo este propósito redentor. Moisés, inicialmente reacio y dubitativo debido a su propia percepción de insuficiencia, aceptó finalmente la comisión divina. Se convirtió en el líder designado para confrontar al faraón y llevar a cabo el milagroso éxodo de los israelitas de Egipto hacia la tierra prometida. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón se materializó en los 10 signos y plagas enviados por Dios para demostrar su poder y presionar al faraón para que liberara al pueblo. Estos eventos, que incluyeron plagas como la transformación del agua en sangre, las ranas, las moscas, la peste del ganado, las úlceras, las langostas y la oscuridad, no solo sirvieron para demostrar el poder divino, sino que también simbolizaron el juicio sobre los dioses egipcios. A pesar de la evidencia sobrecogedora de la intervención divina, el faraón se endureció repetidamente y se negó a liberar a los israelitas. Esta resistencia llevó a la culminación del juicio divino con la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, que finalmente obligó al faraón a liberar a los israelitas. El evento conocido como el Éxodo marcó la liberación milagrosa de los israelitas de la esclavitud en Egipto. Siguiendo las instrucciones de Dios, Moisés guió al pueblo a través del Mar Rojo, que se abrió para permitirles pasar, pero se cerró sobre los ejércitos egipcios que los perseguían. Este acontecimiento no solo representó la liberación física de la esclavitud, sino también la entrada a una nueva etapa en la identidad de los israelitas como un pueblo liberado y redimido por su Dios. Después del Éxodo, los israelitas viajaron hacia el monte Sinaí, donde Dios estableció un pacto con ellos y les entregó los 10 mandamientos y la ley. Estos principios divinos no solo regulaban su vida ética y espiritual, sino que también establecían las bases para la formación de una sociedad justa y moral. La liberación de la esclavitud en Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí son eventos centrales que moldearon la identidad de los israelitas como el pueblo escogido de Dios. Estos eventos no solo fueron acontecimientos históricos, sino que también llevaron a la consolidación de la fe y la confianza de los israelitas en su Dios Redentor.
El encuentro en el monte Sinaí representa un momento culminante en la historia de los israelitas, donde Dios estableció un pacto especial con su pueblo elegido. En este sagrado monte, Dios reveló su carácter y sus mandamientos, marcando el inicio de una relación única y definida entre Él y los hijos de Israel. Después del Éxodo, los israelitas, liderados por Moisés, se dirigieron al monte Sinaí siguiendo la guía divina. Este monte se convirtió en el escenario donde Dios se revelaría de manera impactante y donde se establecería el pacto que definiría la relación entre Él y su pueblo. Al llegar al monte Sinaí, se les ordenó a los israelitas que se prepararan para la presencia de Dios. Moisés, como mediador, ascendió al monte para encontrarse con Dios y recibir sus instrucciones. En el monte Sinaí, Dios se manifestó de manera imponente. El relato bíblico describe truenos, relámpagos y una densa nube sobre la cima del monte, mientras el sonido de una trompeta resonaba fuertemente. La tierra temblaba y el pueblo observaba con temor reverente. En este escenario majestuoso, Dios entregó los 10 mandamientos a Moisés, estableciendo principios morales y espirituales que servirían como la base de la ley. Estos mandamientos, escritos en tablas de piedra por el dedo de Dios, abordaban aspectos fundamentales de la vida ética y espiritual, y ofrecían un marco para la adoración y la relación con Dios y entre los propios israelitas. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este mandamiento establece la exclusividad del culto a Yahvé, el Dios único. Prohíbe la adoración de otros dioses y resalta la importancia de la lealtad y la devoción exclusivas a Dios. El segundo mandamiento: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Este mandamiento prohíbe la creación de imágenes o ídolos para representar a Dios. Subraya la trascendencia y la singularidad de Dios, instando a la adoración pura y sin intermediarios visuales. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento exige el respeto y la reverencia hacia el nombre de Dios. Advierte contra el uso irrespetuoso o frívolo del nombre divino y destaca la importancia de la santidad en la relación con Dios. El cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Este mandamiento instituye el sábado como un día de descanso y adoración. Además de proporcionar descanso físico, el sábado simboliza la dependencia de Dios como Creador y Redentor. El quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Este mandamiento destaca la importancia de la obediencia y el respeto hacia los padres como la base de una sociedad ordenada y justa. El sexto mandamiento: no matarás. Este mandamiento prohíbe el asesinato y enfatiza la sacralidad de la vida humana. Establece un principio fundamental de ética que condena la violencia injustificada. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Este mandamiento protege la santidad del matrimonio y la fidelidad conyugal, promoviendo relaciones basadas en la confianza y el compromiso. El octavo mandamiento: no hurtarás. Este mandamiento prohíbe el robo y resalta la importancia de la justicia y la propiedad privada. El noveno mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento condena la falsedad y destaca la importancia de la verdad y la integridad en las relaciones humanas. El décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Este mandamiento prohíbe la codicia y la envidia, resaltando la importancia de la satisfacción con lo que se tiene y la consideración hacia el bienestar de los demás. El pacto en el monte Sinaí estableció una relación única entre Dios y los israelitas. A lo largo de los 10 mandamientos, la importancia de la obediencia y la devoción a Dios se enfatiza repetidamente.
El cumplimiento de estos mandamientos no solo serviría como una guía ética, sino que también sería un testimonio de la lealtad y la relación especial entre el pueblo de Israel y su Dios. La obediencia a la ley se convirtió en un vínculo vital entre Dios y su pueblo. El mandato de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo se convirtió en el fundamento de esta relación especial. La obediencia no era simplemente un acto de conformidad, sino una expresión de amor y confianza en el Dios que los había liberado de la esclavitud y los guiaba hacia una nueva identidad como nación. La relación entre Dios y los israelitas se fortaleció a través de la fe, la adoración y la obediencia mutua. Dios, en su paciencia y gracia, guiaba a su pueblo, y la obediencia de esto sellaba el pacto. Aunque los israelitas, como cualquier pueblo, enfrentarían desafíos en mantener su parte del pacto, éste establecía las bases para una relación duradera y significativa. A lo largo de la historia de Israel, vemos momentos en los que el pacto en el monte Sinaí fue renovado y recordado. En varias ocasiones, el pueblo, al apartarse de la obediencia, experimentó juicio divino, pero también recibió llamados a la reconciliación y la renovación del compromiso con Dios y su ley. Uno de estos momentos se destaca en el libro de Deuteronomio, donde Moisés, antes de su muerte, reitera la importancia de la obediencia a la ley y la bendición que vendría como resultado. También se pronuncian advertencias sobre las consecuencias de la desobediencia. Esta renovación del pacto sirvió como un recordatorio perpetuo de la relación especial entre Dios y su pueblo. El pacto establecido en el monte Sinaí se convirtió en un pilar fundamental en la historia de Israel. No solo proporcionó un marco ético y espiritual, sino que también definió la identidad de los israelitas como el pueblo escogido de Dios. La obediencia a la ley se convirtió en una expresión tangible de su relación con el Dios que los liberó y los guiaba. Después de la muerte de Moisés, Josué fue designado como su sucesor y líder del pueblo de Israel. El primer gran desafío que enfrentaron fue cruzar el río Jordán para ingresar a la tierra prometida. Dios, quien había dividido las aguas del Mar Rojo durante el Éxodo, nuevamente demostró su poder al detener las aguas del Jordán para permitir que el pueblo cruzara en tierra seca. Este acto milagroso no solo simbolizaba la conexión entre el éxodo de Egipto y la entrada a Canaán, sino que también representaba una nueva fase en la historia de Israel. La entrada a la tierra prometida no solo fue un evento geográfico, sino también espiritual y simbólico, marcando la realización de la promesa divina de un hogar para el pueblo de Dios. La primera ciudad que enfrentaron los israelitas en Canaán fue Jericó. Su conquista fue una empresa única y sorprendente. Siguiendo las instrucciones divinas, el pueblo rodeó la ciudad durante 6 días, y en el 7º día, después de 7 vueltas, las murallas de Jericó colapsaron milagrosamente después de que el pueblo gritara y los sacerdotes tocaran las trompetas. Este evento no solo aseguró la victoria para los israelitas, sino que también estableció el tono para la campaña militar en Canaán. La conquista de Jericó fue un testimonio de la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas y su capacidad para guiar a su pueblo en la realización de su herencia divina. Con Jericó como un punto de partida, los israelitas avanzaron para tomar posesión de diversas ciudades y regiones de Canaán. La distribución de la tierra estaba guiada por la promesa divina y se llevó a cabo de acuerdo con un plan específico. En el libro de Josué, encontramos detalles sobre cómo las tribus recibieron sus porciones de tierra. Josué dividió la tierra entre las tribus, otorgando a cada una su herencia según las instrucciones de Dios. Este acto no solo asignó territorios, sino que también reafirmó la conexión entre la obediencia a Dios y la posesión de la tierra prometida. Antes de entrar en Canaán, las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés solicitaron recibir su herencia al este del Jordán. Josué les concedió este deseo, siempre y cuando proporcionaran tropas para ayudar a las otras tribus en la conquista de Canaán. Estas tribus cumplirían su parte en la lucha por la tierra prometida antes de regresar a sus posesiones al este del Jordán.
Judá fue la primera tribu en recibir su porción de tierra. Su heredad se extendía hacia el sur y abarcaba regiones clave, incluida Jerusalén. La asignación de tierra a Judá demostró ser estratégica, ya que esta tribu desempeñaría un papel crucial en la historia futura de Israel. José, el hijo favorito de Jacob, fue honrado con una doble porción de tierra a través de sus hijos Efraín y Manasés. Estas tribus recibieron heredades significativas en el centro de Canaán, contribuyendo así al cumplimiento de la promesa divina de la posesión de la tierra. A diferencia de las otras tribus, la tribu de Leví no recibió una porción de tierra propia. En lugar de eso, se les asignaron ciudades y tierras dispersas en todo el territorio de las otras tribus. La tribu de Leví estaba destinada al servicio del templo y otras responsabilidades religiosas. La distribución de la tierra no solo tenía un significado geográfico, sino también teológico. Era una manifestación tangible de la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. La posesión de la tierra prometida estaba intrínsecamente vinculada a la obediencia y la relación del pueblo con Dios. La tierra no era simplemente un recurso, era un recordatorio constante de la herencia divina y la responsabilidad de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. El acto de asignar tierras a cada tribu no solo estableció límites geográficos, sino también una estructura que reflejaba la unidad del pueblo de Dios. A pesar de la promesa y el cumplimiento inicial, la historia posterior revela que la posesión de la tierra no estuvo exenta de desafíos y consecuencias de la desobediencia. La fidelidad de Dios estaba vinculada a la obediencia del pueblo, y a lo largo de los siglos, los israelitas experimentaron tiempos de prosperidad cuando obedecían y tiempos de adversidad cuando se apartaban de Dios. La historia de las 12 tribus de Israel en la tierra prometida se convirtió en un relato complejo de altibajos, juicios y restauración divina. Sin embargo, la distribución inicial de la tierra sigue siendo un testimonio duradero de la gracia y la fidelidad de Dios en cumplir sus promesas, incluso cuando el pueblo enfrentaba desafíos y fluctuaciones en su fidelidad. La tierra prometida no era simplemente un lugar físico, era un recordatorio constante de la relación especial entre Dios y su pueblo. La posesión de la tierra era inseparable de la obediencia y la adoración a Yahvé. A través de esta distribución, Dios buscaba establecer un orden en la vida de su pueblo, basado en la justicia, la santidad y la devoción a Él. La distribución de tierras, un proceso intrincado, refleja la fidelidad de Dios a sus promesas. Cada tribu recibe su porción asignada, un testimonio tangible de la soberanía divina sobre la tierra prometida. Sin embargo, este periodo de asentamiento también da paso a la época de los jueces, una fase caracterizada por desafíos y victorias fluctuantes. A medida que las tribus se establecen en sus porciones designadas, enfrentan la tarea de consolidar su presencia en la tierra. La falta de liderazgo centralizado y la tendencia a apartarse de los mandamientos divinos dan lugar a un ciclo repetitivo de opresión y liberación. Los jueces, ungidos por Dios en momentos críticos, surgen como libertadores temporales, guiando a las tribus en tiempos de crisis. La época de los jueces marcó un periodo en la historia de Israel caracterizado por una sucesión de líderes, conocidos como jueces, que emergieron para guiar y gobernar al pueblo en tiempos de crisis. Esta etapa, narrada principalmente en el libro de Jueces en la Biblia, abarcó desde la entrada a la tierra prometida hasta el establecimiento de la monarquía bajo el reinado de Saúl. Durante estos aproximadamente 300 años, las 12 tribus de Israel enfrentaron desafíos significativos y experimentaron ciclos repetitivos de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación divina. El patrón recurrente en la época de los jueces se manifestó a través de ciclos que comenzaban con la desobediencia del pueblo a los mandamientos de Dios. Esta desviación moral y espiritual resultaba en la opresión por parte de naciones vecinas o grupos enemigos. La opresión llevaba al pueblo a clamar a Dios en arrepentimiento, y en respuesta a su lamento, Dios enviaba a un juez para liberarlos y restaurar la justicia.
Este ciclo, aunque marcado por la paciencia y la gracia de Dios, también reflejaba la propensión del pueblo a apartarse del camino de Dios y buscar su propia voluntad. La desobediencia conducía a la opresión, que, a su vez, generaba un llamado al arrepentimiento y la intervención divina a través de los jueces. Los jueces no eran simplemente figuras judiciales, también ejercían funciones de liderazgo militar y político. Designados por Dios y reconocidos por el pueblo, los jueces se levantaban en momentos críticos para librar al pueblo de la opresión extranjera y guiarlos hacia la obediencia a Dios. Entre los jueces notables se encuentran Débora, Gedeón, Jefté y Sansón, cada uno con características y circunstancias únicas. Débora, por ejemplo, era una profetisa y jueza que lideró a Israel en la batalla contra los cananeos bajo el mando del general Barak. Gedeón fue llamado por un ángel del Señor para liberar a Israel de la opresión de los madianitas, a pesar de su inicial incredulidad. Jefté, un líder valiente, fue elevado para enfrentar a los amonitas en una época de desesperación. Sansón, conocido por su fuerza sobrenatural, fue designado para liberar a Israel de los filisteos. Cada juez respondió al llamado divino de manera única y enfrentó desafíos distintos. A través de sus liderazgos, Dios demostró su capacidad para utilizar a individuos aparentemente improbables para llevar a cabo sus propósitos redentores. La historia de Débora y Barak destaca un momento significativo en la lucha contra la opresión cananea. Bajo la dirección de Débora, Barak lideró al ejército de Israel en una confrontación en el monte Tabor contra el general cananeo Sísara y su ejército. A pesar de las circunstancias desfavorables, con el ejército cananeo y sus carros de hierro, Dios intervino de manera asombrosa. La batalla resultó en la victoria de Israel sobre Sísara, y la líder profética Débora celebró el triunfo a través de un cántico que proclamaba la soberanía de Dios sobre las naciones y su fidelidad hacia su pueblo. Este episodio ilustra cómo Dios utilizó la obediencia y el liderazgo de Débora y Barak para liberar a Israel de la opresión cananea. La historia de Gedeón es otra narrativa destacada en la época de los jueces. Inicialmente escéptico de su capacidad para liderar a Israel, Gedeón buscó confirmación divina a través de la señal del vellón. En 2 ocasiones, pidió a Dios que mojara el vellón mientras dejaba el suelo seco a su alrededor, y luego solicitó que dejara el vellón seco mientras el suelo circundante se empapaba de rocío. Dios respondió a ambas peticiones de Gedeón, demostrando su paciencia y comprensión hacia las dudas de su siervo. La historia de Gedeón no solo destaca la necesidad de confiar en la dirección divina, sino también la capacidad de Dios para trabajar a través de individuos frágiles para lograr sus propósitos. La narrativa de Jefté presenta un aspecto de la época de los jueces que también destaca las consecuencias de decisiones apresuradas. Jefté, designado como líder para enfrentar a los amonitas, hizo un voto irreflexivo con Dios, prometiendo sacrificar lo primero que saliera de su casa si obtenía la victoria en la batalla. Trágicamente, lo primero que salió fue su única hija. Este relato plantea cuestionamientos éticos y morales sobre la naturaleza de los votos y la necesidad de considerar las implicaciones antes de hacer compromisos con Dios. La historia de Jefté ilustra la complejidad de la época de los jueces, donde incluso líderes piadosos a veces tomaban decisiones dolorosas y problemáticas. La figura de Sansón destaca tanto por sus logros heroicos como por sus debilidades personales. Dotado de una fuerza sobrenatural, Sansón lideró a Israel en la lucha contra los filisteos. Sin embargo, sus decisiones impulsivas, especialmente en sus relaciones personales, lo llevaron a enfrentar consecuencias dolorosas. La historia de Sansón y Dalila es emblemática de las luchas internas y externas que caracterizaban la época de los jueces. Aunque Sansón experimentó momentos de grandeza, su debilidad por las mujeres y su falta de autocontrol lo llevaron a la captura y ceguera a manos de los filisteos. Sin embargo, en un último acto de sacrificio, Sansón derribó el templo filisteo, causando la muerte tanto a él como a sus enemigos.
A pesar de los ciclos de desobediencia y opresión, la época de los jueces destaca la continua fidelidad divina hacia el pueblo de Israel. A través de los jueces designados, Dios respondía al clamor de su pueblo, liberándolos de la opresión y restaurando la justicia. Estos líderes, aunque imperfectos, fueron instrumentos en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos redentores. La época de los jueces también sentó las bases para la transición hacia la monarquía, marcando el final de una era y el comienzo de otra en la historia de Israel. A medida que el pueblo continuaba su viaje en la búsqueda de una identidad nacional y espiritual, la época de los jueces dejó una huella indeleble, recordándoles la necesidad de la obediencia y la dependencia constante de Dios. La consolidación de las 12 tribus de Israel en un Reino Unido marcó una nueva fase en su historia. Este periodo, conocido como el Reino Unido, abarcó los reinados de Saúl, David y Salomón, tres figuras prominentes que desempeñaron papeles cruciales en la formación y expansión del reino. El ascenso de Saúl al trono marcó un cambio significativo en la estructura de gobierno de Israel. Elegido como rey por Samuel, el último de los jueces, Saúl lideró a Israel en sus primeras experiencias como una monarquía unificada. Aunque inicialmente mostró valentía y habilidades militares, las tensiones con Samuel y las decisiones impulsivas de Saúl llevaron a una relación tensa con Dios. A pesar de sus logros iniciales, incluida la victoria sobre los amonitas, Saúl desobedeció las instrucciones divinas en una batalla contra los amalecitas, lo que resultó en la pérdida de la aprobación de Dios para su reinado. El Reino Unido bajo Saúl experimentó desafíos, pero su liderazgo estableció las bases para la monarquía en Israel. El ascenso de David al trono marcó un punto culminante en la historia de Israel. Elegido por Dios a través de Samuel mientras aún era joven, David demostró ser un líder excepcional. Conocido por su habilidad musical, su valentía al enfrentar a Goliat y su lealtad a Saúl, incluso cuando estaba siendo perseguido por él, David se convirtió en un héroe popular en Israel. Después de la muerte de Saúl, David se convirtió en el rey unificador de las 12 tribus, estableciendo Jerusalén como la capital del reino. Su reinado estuvo marcado por victorias militares, avances en la administración y la adquisición del Arca del Pacto para Jerusalén. Aunque cometió errores notables, como el incidente con Betsabé, la Escritura lo describe como un hombre según el corazón de Dios. David también recibió la promesa divina de que su linaje sería establecido para siempre, una profecía que apuntaba hacia la llegada del Mesías. La dinastía davídica se convertiría en un elemento central en la teología mesiánica de Israel y en la esperanza de la redención. Salomón, el hijo de David, ascendió al trono después de su padre y se destacó por su sabiduría y prosperidad en su reinado. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una empresa monumental que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo. El reinado de Salomón también estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Su administración eficiente y su habilidad para resolver disputas lo convirtieron en un líder respetado. Sin embargo, a medida que avanzaba su reinado, las demandas excesivas de construcción y el mantenimiento del ejército llevaron a la imposición de tributos y trabajo forzado, lo que generó descontento entre las tribus del norte. A pesar de los éxitos iniciales, las tensiones comenzaron a emerger en el Reino Unido después de la muerte de Salomón. Su sucesor, Roboam, adoptó una política fiscal y de trabajo más rigurosa, lo que provocó la revuelta de las tribus del norte. Jeroboam, un líder de la tribu de Efraín, se convirtió en el rey del reino del norte, conocido como Israel, mientras que Roboam gobernó sobre el reino del sur, conocido como Judá. El reino del norte, liderado por Jeroboam, enfrentó desafíos desde el principio. Jeroboam, temiendo que las peregrinaciones a Jerusalén llevaran a un retorno al reinado de la dinastía davídica, estableció 2 centros de culto en Betel y Dan.
A lo largo de su historia, Israel experimentó una sucesión de líderes y enfrentó amenazas externas, especialmente por parte de los asirios. A medida que el reino del norte continuaba su existencia, se enfrentó a problemas crónicos de desobediencia y apostasía. Los profetas, como Elías y Eliseo, fueron enviados para confrontar la idolatría y la injusticia, llamando a Israel al arrepentimiento. Sin embargo, estas advertencias a menudo cayeron en oídos sordos. Judá, el reino del sur, enfrentó su propio conjunto de desafíos. Aunque la dinastía davídica continuó gobernando en Judá, la lealtad del pueblo a Dios también fluctuó. Algunos reyes, como Ezequías y Josías, buscaron reformas religiosas y renovación espiritual, pero otros permitieron la idolatría y la corrupción. A pesar de los desafíos, Judá experimentó periodos de estabilidad y prosperidad bajo el liderazgo de reyes piadosos. Sin embargo, la amenaza asiria finalmente alcanzó a Judá, llevando a la caída de Samaria, la capital de Israel, en 722 a.C. a manos de los asirios. Este evento tuvo un impacto significativo en la psique de las tribus del sur, marcando un momento crítico en la historia de las 12 tribus de Israel. La división del reino después de Salomón reflejó no solo tensiones políticas y tribales, sino también la persistente lucha espiritual del pueblo. A lo largo de los siglos, la historia de Israel y Judá se entrelazó con narrativas de desobediencia, profecías de restauración y, finalmente, el juicio divino. El periodo de los profetas en la historia de las 12 tribus de Israel es crucial y lleno de significado. A través de estos mensajeros divinos, Dios buscó llamar al arrepentimiento a su pueblo, advirtiéndoles de las consecuencias de la desobediencia. Las tribus, tanto en el reino del norte, Israel, como en el reino del sur, Judá, fueron destinatarias de mensajes proféticos que abordaban la idolatría, la injusticia social y la falta de fidelidad a la alianza con Dios. En el reino del norte, donde Jeroboam estableció su gobierno y construyó altares en Betel y Dan, los profetas fueron enviados para enfrentar la corrupción y la desobediencia. Elías y Eliseo fueron dos figuras destacadas durante este periodo. Elías surgió en un momento crítico cuando Israel estaba sumido en la adoración de Baal bajo el reinado de Acab y Jezabel. Su enfrentamiento con los profetas de Baal en el Monte Carmelo se convirtió en un evento emblemático que demostró la superioridad del Dios de Israel. A pesar de su valiente defensa de la fe, Elías experimentó momentos de desánimo y, finalmente, fue llevado al cielo en un carro de fuego. Eliseo, sucesor de Elías, continuó la obra profética en el reino del norte. Sus milagros y su ministerio reflejaron el poder divino y la preocupación por la justicia social. Durante este tiempo, los profetas también comenzaron a escribir sus mensajes, registrando la palabra de Dios para las generaciones futuras. En el reino del sur, donde la dinastía davídica continuaba gobernando, los profetas también desempeñaron un papel fundamental en la llamada al arrepentimiento. A lo largo de los reinados de diversos monarcas, los profetas buscaron reformas religiosas y sociales. Isaías, uno de los profetas más conocidos, sirvió durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá. Su ministerio abordó temas de justicia social, adoración genuina y la venida del Mesías. Su visión del trono de Dios y su llamado en el capítulo 6 del libro de Isaías es una experiencia icónica en la narrativa profética. Jeremías, conocido como el profeta llorón, vivió en una época tumultuosa en la historia de Judá. Durante su ministerio, advirtió sobre la inminente caída de Jerusalén y el exilio a Babilonia debido a la desobediencia persistente del pueblo. Su vida personal reflejó las dificultades y la oposición que enfrentaron muchos profetas. Ezequiel profetizó durante el exilio babilónico y ofreció perspectivas sobre la restauración futura de Israel. Su visión del valle de huesos secos simbolizó la renovación espiritual y la resurrección de la nación.
Ezequiel también fue conocido por sus visiones simbólicas y dramáticas que capturaron la atención de su audiencia. A medida que las advertencias proféticas resonaban en las tierras de Israel y Judá, los acontecimientos históricos se desarrollaban de acuerdo con las palabras pronunciadas por estos mensajeros de Dios. El reino del norte, Israel, enfrentó la ira asiria y su eventual caída. El reino del norte experimentó la caída ante los asirios en el año 722 a.C., Samaria, la capital, fue asediada y capturada, marcando el fin de la existencia independiente de las tribus del norte. Las 10 tribus fueron llevadas al exilio, dispersándose entre las naciones, y se volvieron conocidas como las 10 tribus perdidas. La caída de Judá llegó más tarde, en el año 586 a.C., cuando Babilonia, bajo el reinado de Nabucodonosor, conquistó Jerusalén. El templo fue destruido, y gran parte de la población judía fue llevada cautiva a Babilonia. Este periodo se conoce como el exilio babilónico, un periodo oscuro en la historia de las 12 tribus. El exilio no solo representó una pérdida geográfica, sino también un juicio divino por la desobediencia persistente del pueblo. Durante este tiempo, los profetas continuaron ofreciendo mensajes de esperanza y restauración, apuntando hacia un futuro en el que Dios cumpliría sus promesas de redención. Aunque el exilio fue un periodo de juicio y disciplina divina, los profetas también proclamaron un mensaje de esperanza. Jeremías anunció una nueva alianza escrita en los corazones del pueblo, y Ezequiel visualizó la restauración de Israel como un renacimiento de huesos secos. La esperanza mesiánica comenzó a tomar forma, apuntando hacia un Redentor que cumpliría las promesas de Dios y traería la reconciliación. Después de décadas de cautiverio en Babilonia, el edicto de Ciro el Grande en el año 538 a.C. permitió el retorno de los judíos a su tierra natal. Este acto, considerado por muchos como un cumplimiento de las profecías de restauración, abrió la puerta para que las tribus regresaran a Jerusalén y sus alrededores. El retorno no fue uniforme ni sin desafíos. Algunos judíos decidieron quedarse en Babilonia, donde habían establecido vidas y comunidades, mientras que otros optaron por regresar a la tierra de sus ancestros. Este retorno marcó el inicio de la restauración física y espiritual, pero también planteó cuestionamientos sobre la identidad, la fe y la reconstrucción de las instituciones sagradas. Esdras y Nehemías emergieron como figuras clave en la obra de restauración. Sus liderazgos complementarios abordaron diferentes aspectos de la reintegración de las tribus a la sociedad y la renovación espiritual. Esdras, un escriba y sacerdote, destacó por su enfoque en la restauración espiritual del pueblo. Al regresar a Jerusalén, se dedicó a enseñar y aplicar la ley de Moisés. Organizó la lectura pública de la Torá en una asamblea solemne, renovando el compromiso del pueblo con los mandamientos divinos. Esdras también abordó la cuestión de los matrimonios mixtos, instando a los judíos a separarse de las uniones no autorizadas por la ley. Su liderazgo espiritual sentó las bases para la renovación religiosa de las tribus y la consolidación de su identidad como pueblo del pacto. Nehemías, un copero del rey persa Artajerjes, desempeñó un papel crucial en la reconstrucción física de Jerusalén. Su visita inicial a la ciudad lo llevó a emprender el proyecto de reconstruir las murallas, que eran esenciales para la seguridad y el bienestar de la comunidad. A pesar de la oposición y los desafíos, Nehemías lideró la reconstrucción de las murallas en un tiempo récord. Nehemías también abordó problemas económicos y sociales, incluida la usura y la opresión de los pobres. Implementó reformas que buscaban restaurar la equidad y la justicia en la sociedad. Su liderazgo demostró una combinación de habilidades administrativas y un compromiso con la justicia social. Junto con la reconstrucción física de Jerusalén, la restauración del templo ocupó un lugar central en los esfuerzos de las tribus para recuperar su relación con Dios. El templo, destruido durante la conquista babilónica, era el símbolo tangible de la presencia divina entre su pueblo.
Con el apoyo del rey persa Ciro, los judíos recibieron los recursos necesarios para reconstruir el templo. Sin embargo, este proceso no estuvo exento de desafíos. La oposición local y las dificultades financieras amenazaron el progreso, pero a través de la dirección de profetas como Ageo y Zacarías, la obra continuó. El retorno del exilio y la restauración de Jerusalén y el templo no solo fueron eventos históricos, sino que también cumplieron con las profecías de esperanza y renovación. Los profetas, que habían advertido sobre el juicio divino durante el exilio, también proclamaron un mensaje de restauración y redención. Ageo instó al pueblo a reconstruir el templo y recordó la importancia de priorizar la adoración a Dios. Sus mensajes incentivaron a las tribus a superar la apatía y a centrarse en la restauración espiritual. Zacarías ofreció visiones simbólicas que anticipaban la renovación futura de Jerusalén. Sus escritos contienen imágenes poéticas y proféticas que abordan la futura llegada del Mesías y el establecimiento del reino de Dios. La restauración no fue solo una reconstrucción física, sino también un renacimiento espiritual y una renovación de la relación del pueblo con Dios. La presencia de los profetas durante este periodo subrayó la importancia de mantener la fidelidad a la alianza divina y buscar la verdadera adoración. La culminación de la restauración se celebró con alegría y agradecimiento. En el libro de Nehemías, se relata la dedicación de las murallas reconstruidas y la celebración de la fiesta de los tabernáculos. La gente se reunió para escuchar la lectura de la ley de Moisés, expresando su arrepentimiento y compromiso con Dios. Este periodo marcó un nuevo comienzo para las 12 tribus de Israel. Aunque enfrentaron desafíos continuos, la restauración les brindó la oportunidad de redescubrir su identidad, renovar su compromiso con Dios y establecer las bases para el futuro. La historia de las 12 tribus de Israel es mucho más que un relato cronológico de eventos. Es una narrativa rica en significado teológico y espiritual que ha moldeado la comprensión del pacto divino, la fidelidad de Dios y la espera del Mesías a lo largo de las generaciones. Al reflexionar sobre esta historia, emerge una trama tejida con promesas, desafíos y redención, que encuentra su culminación en la figura de Jesucristo. La historia de las 12 tribus tiene un significado teológico profundo que aborda la relación entre Dios y su pueblo. Desde el llamado de Abraham hasta la restauración después del exilio, la fidelidad de Dios es un hilo conductor que atraviesa toda la narrativa. Las promesas de una tierra, una descendencia numerosa y una bendición eterna constituyen el fundamento teológico sobre el cual se construye la historia de las 12 tribus. La elección de Israel como pueblo especial y la formación de las 12 tribus establecieron un precedente para entender la elección divina y la responsabilidad del pueblo elegido. A través de sus éxitos y fracasos, las tribus ilustran la intersección entre la gracia divina y la respuesta humana, subrayando la importancia de la fidelidad y la obediencia a la alianza. Un aspecto destacado de la historia de las 12 tribus es la presencia constante de profecías que apuntan hacia la venida del Mesías. Desde las promesas a Abraham hasta las visiones de los profetas durante el exilio, la esperanza en un Redentor y Rey esperado impregna la narrativa. Las profecías mesiánicas encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento, particularmente en la figura de Jesucristo. Jesús, descendiente de la línea davídica, se identifica como el cumplimiento de las promesas divinas. Su nacimiento en Belén, su ministerio público, sus milagros y su sacrificio en la cruz se alinean con las expectativas proféticas. La genealogía de Jesús, trazada en los evangelios de Mateo y Lucas, conecta directamente con las promesas a Abraham y David. Jesucristo se revela como el Mesías esperado, el Salvador prometido que traería la redención y el perdón de los pecados. La historia de las 12 tribus también establece un contexto para comprender la nueva y eterna alianza que se encuentra en Cristo. A medida que las tribus enfrentaban desafíos y desviaciones, la necesidad de una alianza que trascendiera las limitaciones humanas se hacía evidente. Jesucristo,
como el Cordero de Dios, inauguró una nueva alianza a través de su sacrificio en la cruz. En la última cena, Jesús instauró la Santa Cena como un símbolo de la nueva alianza en su sangre derramada. Esto marcó un cambio radical en la relación entre Dios y la humanidad, superando las limitaciones de la antigua alianza y ofreciendo la reconciliación y la comunión con Dios. La trama teológica de las 12 tribus también se expande para incluir a la Iglesia como el nuevo Israel. La dispersión de las tribus y la formación de la diáspora proporcionan un trasfondo para entender la extensión del Evangelio a todas las naciones. En el Nuevo Testamento, la Iglesia es vista como el pueblo de Dios, elegido y redimido por la obra de Cristo. La carta a los Gálatas, por ejemplo, destaca cómo los creyentes, judíos y gentiles, son herederos de las promesas hechas a Abraham. La unidad en Cristo trasciende las distinciones étnicas y tribales, consolidando la realidad de que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos son uno en Cristo Jesús, Gálatas 3, versículo 28. La historia de las 12 tribus, aunque marcada por altibajos, apunta hacia un futuro de esperanza. Las promesas de una tierra eterna, una paz duradera y la presencia divina plena encuentran su cumplimiento final en la segunda venida de Jesucristo. La expectativa de un nuevo cielo y una nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo, se origina en las raíces de las promesas hechas a las 12 tribus. La revelación de Juan ofrece una visión apoteósica de la consumación de la historia, donde las lágrimas serán enjugadas, no habrá más muerte ni dolor, y Dios reinará para siempre. Apocalipsis 21, versículo 4. La restauración y redención iniciadas en la historia de las 12 tribus encuentran su plenitud en la consumación del plan divino. La historia de las 12 tribus de Israel es, en última instancia, un relato de gracia y esperanza. A través de sus giros y vueltas, el relato revela la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo y su compromiso con las promesas realizadas. La trascendencia teológica y espiritual de esta historia se manifiesta en la revelación progresiva de Dios a lo largo de las generaciones, culminando en la encarnación y obra redentora de Jesucristo. Las 12 tribus, dispersas y restauradas, sirven como un recordatorio de que la gracia de Dios trasciende las fallas humanas y que su plan redentor avanza a pesar de los desafíos. En la intersección de la historia de Israel y la obra de Cristo, vemos cómo Dios, en su soberanía y amor, teje un tapiz redentor que abarca toda la creación. Mientras reflexionamos sobre la historia de las 12 tribus, se nos invita a mirar hacia adelante con esperanza, sabiendo que la historia no ha llegado a su fin. La historia continúa, y en la consumación final, experimentaremos la plenitud de las promesas divinas, donde Dios será todo en todos y su reino nunca tendrá fin. Que esta historia, marcada por la gracia y la promesa, inspire una confianza renovada en el Dios que guía la historia y sostiene nuestro futuro. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.